Muchas gracias por estar aquí. A mí siempre me emociona que a veces en horarios en los que no me espero encuentro público en esta sala, así que gracias por acompañarnos en esta semana, en este ciclo alrededor de los editores que la Biblioteca Nacional viene trabajando también hace varios años y en esta ocasión nuestros invitados son las editoriales independientes, todas muy distintas como pudieron ver ahora en la presentación de nuestros invitados, cada una con orígenes, perfiles, desarrollos muy distintos, igual que los editores que están aquí sentados, pienso. Y esto se está grabando y es importante decirlo porque estamos tratando de construir también una memoria en muchos formatos que dé cuenta también de esta historia de la edición en Colombia. Así que bueno, estamos con Selma Marken, que como contaron ahora en la presentación, pues tiene una larguísima trayectoria en la, pues primero que todo en la edición universitaria y hoy en día es editora general de Siglo, Siglo Editores, ¿sí? Antes Siglo del Hombre, ahora Siglo Editores. Y bueno, creo que será muy interesante escuchar sobre la trayectoria de Selma y sobre también el rumbo que tiene hoy en día Siglo como editorial. Ahora hablamos también de las otras muchas funciones que cumple Siglo también dentro de la cadena del libro, que creo que son muy importantes. Está también aquí Felipe con nosotros, que es artista de profesión. Me parece también importante como hablar de los orígenes de cada uno, que es artista de profesión y que hace 15 años fundó Laguna Libros. El año pasado 15 años, este año 16 ya. Este año 16 años. También Felipe nos contará ahora un poco como sobre la forma y que ha ido tomando Laguna como editorial. Y Jorge Eliezer Pardo, que es nuestro visitante, nuestro residente, editor residente que vino desde Ibagué a acompañarnos en esta charla, que también creo que nos podrá ilustrar sobre el lugar de las editoriales regionales como Pijao. Es también la editorial que de estos tres proyectos que nos acompañan aquí lleva más tiempo vivo, tiene 50 años, estamos, ahorita se hallo las cuentas, Pijao 50 años, Siglo 31 años y Laguna 16. Así que tenemos adolescentes y adultos aquí presentes en trayectorias editoriales. Y bueno, Jorge Eliezer es escritor, como contaron ahora, periodista, y creo que de ahí surge también un poco la inquietud de empezar con este proyecto hace 50 años, y también pienso que tendrá mucho que compartirnos respecto a los retos a los que se enfrenta una editorial regional en un país como este. Creo que va a ser muy interesante oír eso. Entonces, quiero empezar con una pregunta general para todos y es sobre los orígenes, que nos cuenten, porque esto se trata también de reconstruir una memoria de la edición independiente, que nos cuenten cómo nacen sus proyectos editoriales. En el caso de Selma, pues no sé si te quieres ir un poco más para atrás también o quedarte en Siglo específicamente. Va a ser interesante igual encadenar cómo, de dónde vienes y cómo llegas como editora general de Siglo. Entonces, eso, quisiera que empezáramos como por los orígenes de estos proyectos, un pequeño recuento de los orígenes. Es que el micrófono es para grabar, es importante, sí. Perdón. Sí, gracias. Listo. A ver. Siglo, como Siglo Editorial, que empezó con la nueva imagen. A ver, es que Siglo del Hombre Editores empieza desde, lleva 31 años, pero editorialmente empieza, el primer libro que sacó Siglo fue en el 97, en 1997. Primero, arma Siglo, porque es que Siglo se funda cuando Siglo XXI se va de Colombia, y entonces quedan dos personas muy importantes que son Emilia Franco, que es la gerente general de Siglo del Hombre, y Ángel Nogueira, que era el editor de Antropos. Y entonces, cuando se va Siglo XXI, ellos dos se unen y crean o fundan Siglo del Hombre Editores. Primero,
arman toda la parte de distribución, y cuando ya estábamos, que eso fue en 1992, pero como Ángel Nogueira siempre ha sido editor, entonces tenemos que empezar a editar, y Emilia les espérese un momento, organicémonos, y empieza el primer libro, sale en 1997, y desde su inicio ya son libros académicos de problemas sociales donde influye la académica, y la academia son resultados de investigación, pero no se publican investigaciones, sino el contenido es ya lo que sirve para resolver un problema social o eso, y así sigue. Es más, el primer libro en 1997, que es de Nuevo Pensamiento Jurídico, de la colección con la Universidad de los Andes, y esa ha continuado durante todo el tiempo. Hasta el momento seguimos con la misma, y es un tema que esté de actualidad, que necesite que esté en discusión, todo. Lo trabajan unos académicos, buscan quiénes son los de punta, los académicos de punta que están trabajando el tema, y un académico colombiano o latinoamericano, entonces analiza y hace un estudio preliminar, que así lo llamaron y se sigue llamando, sobre ese tema. Entonces, ¿cuál era la razón? Era unir el conocimiento del norte global con el sur global con la misma importancia. Entonces, entran en un diálogo, esa se sigue sosteniendo hasta el momento. Bueno, después, pues a ver, una editorial, una distribuidora va necesitando otros campos que lo apoyen, que sí. Entonces tenemos en este momento la distribuidora, la editorial, las librerías, y toda la parte de comunicación, ¿sí? Entonces ya empieza a conformarse un proyecto cultural con todos sus campos que son necesarios. Desde ese momento ha habido unas colecciones que se sostienen, que siguen. También depende mucho de en las universidades quiénes sean los editores de las colecciones dentro de la universidad y qué valor le dan y qué actualidad le dan y todo. ¿Qué es lo bueno de trabajar uno en una editorial independiente? Que tiene todo el poder de selección, ¿sí? Uno toma la decisión si va o no va. Cuando uno está dentro de una institución, pues uno puede ir, pero es más difícil. Bueno, ¿qué más les digo? Porque ya me estoy Ya después haré alargando. muchas otras preguntas Sí. conectadas, digamos, a partir de esto que estás contando. Muchas gracias, no, creo que están muy, muy claros esos orígenes. Sigamos entonces con Jorge Eliezer, que es nuestro invitado. Buenas tardes. Agradezco mucho a la Biblioteca Nacional, este emblema de la cultura. Me trae muchos recuerdos de este sitio en especial. Veo que cambiaron las sillas, pero sigue siendo tan acogedor. Porque aquí hicimos, en la década de los 80, cuando existía la Unión Nacional de Escritores, muchos eventos. Cuando era el presidente de la Unión de Escritores, Germán Arciniega, y estaba Luis Vidales, y me entusiasmó mucho que hoy me contaron que había un fondo, Arturo Alape, que ha sido uno de los escritores, investigadores, periodista, que más ha trabajado el tema de la memoria. Entonces es muy bello esto, que se vuelva como a acercar la biblioteca a los autores y a los editores
colegas que tenemos en la parte editorial nos une y nos diferencian muchas cosas. Una de ellas es que Pijao Editores nació desde la región para romper un poco lo que todavía existe, que se llama el centralismo de la cultura. Las editoriales regionales independientes son editoriales de resistencia intelectual, social. Resistencia que aglutinan los autores. Porque de entrada les digo que Pijao Editores no es una editorial comercial, sino más una editorial de sueños entre quienes hacemos la parte editorial y quienes escriben los libros. Entonces esta editorial nace en el 72, cuando Carlos Orlando Pardo, mi hermano, y yo habíamos participado en múltiples concursos de cuento y teníamos la idea de publicar un libro conjunto, y pues en esa época había serios problemas porque nosotros, como somos del Tolima, proveníamos de una literatura con el tema de la violencia o la guerra. Y lógicamente las editoriales de comerciales, este tema en aquel entonces estaba un poco vedado. Y aparte de eso, estaba liderado por lo que llamaban literatura oficial. Entonces nosotros dijimos, juntemos nuestras pláticas como profesores y editemos el libro y creemos una editorial. Así han surgido muchas editoriales que provienen de escritores, de creadores y no de comerciantes. Y fundamos en el 72 y cumplimos este año 50 años que celebramos de una manera poética, asombrosa, de un recorrido muy grande por la literatura. Hemos publicado 800 títulos en donde se referencian y están más de 1.500 autores colombianos. Inició con escritores regionales del Tolima, pero poco a poco lo que llamó Isaías Peña la generación del bloqueo y del estado de sitio. Casi todos nosotros éramos y seguimos siendo un poco rebeldes contra todas las instituciones de tipo gubernamental, de política de la élite del poder, porque la literatura y las editoriales corresponden también a una élite. Aquí existen autores de élite. Es muy raro que a uno en la región le digan, usted publica novelas, ¿en qué editorial publica usted? Y si usted dice Laguna o dice Pijao, no debe ser bueno porque no está en Alfaguara, ni está en Anagrama, ni está en... Porque se ha creado eso. Entonces nosotros hemos abierto un compás para muchos autores que han llegado a la editorial, sobre todo en la última época, cuando empezó, desde cuando Jorge Valencia Jaramillo inició con la Feria del Libro, donde su criterio era que las regiones estuvieran en la feria, no lo que hay ahora, que es un mercado de libros. Creo que los únicos que subsisten es el stand del Líbano Tolima, donde yo soy, sobrevive ese stand, y las regiones ya no tienen. Antes ahí nos reuníamos los escritores de la costa, los del valle, los de nos reuníamos, había mesas redondas. Eso cambió, porque ahora no se crean lectores, sino clientes. Es lamentable, esa es la situación de nuestras editoriales. Pero bueno, después de la queja viene la celebración de que la Biblioteca Nacional dice que hay que poner, y la ley lo dice, un depósito legal. Pero la Biblioteca Nacional le compra los libros a los escritores de las editoriales independientes. ¿Cómo es el procedimiento? ¿De qué manera se apoya desde esto, que es oficial, del Estado, a esos editores
que muchos de los cuales trabajan con las uñas, no tienen capital y hacen tirajes muy pequeños de algunos libros para que el autor luego se vaya en su mochila con libritos a vender, a hacer recitales. Esa es la realidad del proceso editorial en Colombia, de las editoriales independientes. ¿Qué es ser independiente? Ser independiente es que unos personajes altruistas meten la mano al bolsillo y editan libros a jóvenes o a narradores de una generación, vivos y muertos. Son esos mismos que en las regiones empiezan a hacer los diccionarios de las regiones, donde realmente está la geografía de la literatura colombiana, la literatura viva, no la que seleccionan en Bogotá. Si nosotros logramos, como lo pretendemos hacer este año en Ibagué, reunir los ensayistas de cada región que nos cuenten cómo es el desarrollo de la literatura más contemporánea, la de ahora, de los autores, porque uno está totalmente incomunicado, no sabe qué están haciendo los de Pasto, no sabe qué están haciendo los de Popayán. Y claro, lógicamente que a los grandes editores no les interesa eso. Ellos tienen unos autores y están en su derecho de tenerlos, que venden porque son periodistas, porque sus temas son coyunturales, pero el poeta del pueblo, que sea un buen poeta, no quiere decir esto que hay que publicar todo y de mala calidad. Para eso existen los filtros de las editoriales. Entonces, esa es como una geografía de la narrativa en Colombia y de la poesía y del teatro, que debemos o que estamos en deuda con la gente. Y no digo más porque vendrán otras preguntas. Sí, señor. Gracias. Le doy la palabra a Felipe para que nos cuente sobre los orígenes de Laguna, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de contestar eso, quiero comentar también, pues agradecer la invitación y celebrar también este encuentro, porque pues creo que una de las tristezas que yo veo como cuando reviso como la historia nuestra como editorial, es que crecimos como sin muchos referentes, como que sentíamos que estábamos no, como inventando todo de cero, no porque no hubiera referentes, sino porque no había como redes, conexiones, igual creo que sí hubo, sería chévere que ahorita también contaran de eso, creo que sí hubo muchas de las editoriales colombianas de los 80s y de los 90s que acabaron que no llegaron a este milenio. Sí. Sí, yo quería preguntar ahora también por el pasado de lo independiente, que recuerdan ustedes que se haya perdido en el camino, pero bueno, ya llegaremos a eso también. Y pues nosotros que comenzamos, Laguna comenzó en el 2007, y pues muchos de mis contemporáneos yo siento que sentimos que sí, que muchos, no, como que muchos de los referentes más cercanos son proyectos como Babel, que es del 2003, como Tragaluz, que es del 2005, como Ícono, como Roca, que creo que también son como 2004. Entonces, pues reconstruir esto, digamos que yo me siento pues como muy emocionado y también como muy ignorante de todo ese pasado. Pues yo he tratado de buscar algunas cosas, pero pues siento que es que ese esfuerzo por reconstruir esta historia es una deuda que como sector y como editores tenemos. Y pues en ese sentido, sí, yo estudié arte y estando muy recién graduado, graduándome muy joven, pues alcancé a trabajar como un año en la universidad donde estudié en algunos, digamos, era como un asistente de investigación que hacía, no sé, reemplazos de profesores y asistencia en proyectos y asistencia en gestión y en investigaciones y en publicaciones y creo que yo me veía me había encaminado a hacer una carrera docente y en un año cambiaron como mis perspectivas y cuando se me acabó ese contrato yo dije no, yo quiero montar esto y una amiga de la universidad que me siguió como la cuerda y montamos
Laguna sin tener ni idea de nada del sector. Creo que mi interés, digamos, yo sí había trabajado en algunas publicaciones, habíamos hecho en la universidad, había coeditado una antología de textos de Luis Karnitzer, el artista conceptual uruguayo, que habían sido publicados en la revista Arte en Colombia, y en otros proyectos como también más como fanzines, que en ese momento no los llamábamos así tampoco, pero como que desde ahí, sí, como que mi interés en los libros venía como desde unas reflexiones mucho más conceptuales desde el arte, como que creo que también como, digamos, habiendo estudiado de arte me daba pavor el mercado del arte, ¿no? Como que en el mercado del arte hay una especulación enorme y pues, ¿no? Si un artista se gana un premio, sale una nota de prensa y eso, los precios de sus obras pueden alterarse un montón. En literatura, en lo editorial, como que esa relación, esa transacción entre los que producen el libro y los que lo compran y lo leen, es como mucho más transparente, porque pues hay un montón de factores externos que pueden hacer que un libro se venda más o menos, pero los precios y las condiciones de todas maneras son las mismas, y eso es muy básico, pero pues es algo que conceptualmente a mí me encantaba de este mundo, y por ahí eso. Y al comienzo comenzamos publicando libros de arte, pensando que había como, ¿no? Como que conocíamos esa comunidad de artistas, de profesores, de estudiantes que podían estar interesados en esos libros, en ese tipo de libros, y nos dimos cuenta que era muy difícil ese nicho, y pues bueno, ya el resultado, como que siempre nos contemplamos de todas maneras como un laboratorio editorial. Para mí lo editorial siempre sí es un espacio de aprendizajes por sobre todas las cosas, como que de encuentro, de conexiones, de alianzas, y ese ha sido como el espíritu desde el comienzo, y ahí y ahorita nuestra línea más grande es la de narrativa, pero pues hemos abierto y cerrado otras líneas. Tenemos también la de novela gráfica, que también va creciendo paralelo. Sí, por ahora. Gracias, Felipe. Bueno, ustedes han hablado ahora de los orígenes de la editorial, de las editoriales específicamente. En el caso de Jorge Eliezer es esta idea del escritor que dice quiero publicar algo y eso después se termina convirtiendo en un proyecto editorial. O sea, en su caso usted pasó de ser escritor a ser editor después. Felipe pasa también de ser artista a ser editor, y Selma pues también va, no sé cómo haya sido el paso exactamente. Yo me formé en la Javeriana, como dijeron ahora, y fui parte de esa primera promoción de algo que creo que es una semilla de Selma, que es ese campo editorial que en ese momento se abría en la Javeriana, y me enseñaron muchas cosas, pero yo me acuerdo de salir después y empezar a trabajar en editoriales y sentir que yo no sabía nada, ¿sí? Y enfrentarme a errores terribles y tener que picar unos libros por unos errores que cometí, y bueno, y hacer cosas, equivocarme. Siempre digo que a uno también tú hablabas ahora del laboratorio editorial y del aprendizaje, que a uno le pagan por aprender. Me gustaría saber cómo ven ustedes esa formación propia de cada uno como editor, o sea, cómo fue ese proceso de ahora ya soy un editor, como que, ¿a qué dificultades se enfrentaron? Yo digo que yo tengo claro que para mí, por ejemplo, descubrir el mercado fue uno de los grandes descubrimientos, porque el otro día leía en un librito muy interesante que me leí sobre Claudio López, que escribió Ignacio Chavarría, que decía que él se había subido a ser editor con la pasión con la que un niño al que le gustan los dulces quiere abrir una confitería, ¿no? Dice, uno se mete porque le gusta tanto leer, que dice, ay, pues qué rico ser editor, y llega y se encuentra con que pues lo que hay que hacer es ser el cocinero de los dulces, otra cosa totalmente distinta a comérselos, ¿sí? Entonces, pues me gustaría como que hablaran de ese momento en el que ya se reconocen como editores, qué dificultades implicó, y también sé que todos han trabajado también, incluso Felipe siendo la editorial más joven y el más joven,
están trabajando también en la formación de editores y esta charla, mis compañeras decidieron nombrarla para actuales editores y futuros editores, algo así, y que me parecería importante saber también cómo ven eso, cómo ven esa transmisión de conocimiento a otros que ahora quieren ser editores. Es un poco amplia la pregunta, pero lo que nos quieran contar va a ser muy valioso. Entonces, empecemos por allá. Sí. Yo creo que en el caso de nosotros empezamos la editorial porque éramos autores, escritores. Yo creo que no puede haber un editor que no sea un buen lector y que lo conduzca a ser un buen intelectual. Ser editor, creo que en Colombia existen profesiones para formar editores. En mi generación, pues, los editores eran los que estaban en España. O sea, Barral y todos que además estaban ejerciendo la literatura, ejercían también de editores. Así nos fuimos formando. Entender que el proceso editorial no es solamente tener uno el texto de un autor o de uno mismo, sino un proceso que tiene que cumplir el libro. En el caso de nosotros, que Pijao pues tiene una sede en Ibagué, que es la sede central, y que está Carlos Orlando allá, y yo que he estado en Bogotá desde hace 40 años, tenemos esa relación para lograr acercarnos más a ser editores, más no, como se ha creído mucho, que editor es igual a impresor. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, nosotros conformamos un pequeño grupo que se llamó el Grupo Pijao, que inicialmente era quien leía los textos, hacía lo que en esa época se llamaba un taller literario, un mejoramiento estilístico de los textos, para luego decidir publicar el libro. Y lógicamente había que contratar la impresión, había que contratar el diseño del libro, y eso lo fuimos aprendiendo en la medida que hemos pasado a través del tiempo, y creo que muchas editoriales pequeñas, independientes, han logrado ese proceso, y hoy en día el libro independiente en Colombia es de una muy buena calidad como objeto, cosa que fallamos durante mucho tiempo. Porque dado de que no podíamos sino contratar talleres pequeños, los talleres pequeños no tenían la calidad para el terminado del libro. Hoy en día sí tenemos eso y podemos competir. Aquí hay muchos editores que sus libros son preciosos, son casi libroarte. Los libros también se convierten en objetos apreciados, pero en cuanto a nuestra editorial queríamos que los libros llegaran más a la gente, a los colegios, a las universidades. Ese era el propósito. Y para hacer eso teníamos que competir en precios con las editoriales netamente comerciales. Eso ha sido, digamos, el proceso nuestro para llegar a 800 títulos, que es una exageración, pienso yo. Son muchos libros, ¿no? Pues cuando no existía la edición digital, el mínimo que se publicaran 1000 libros para que fueran rentables. Ahora pues se publican 300 libros, 200 libros, y eso no avergüenza a nadie, ¿no? Las grandes editoriales publican, Alfaguara y todo, me cuentan los impresores, publican 200 y 300 libros para sondeo de mercado, y si hay demanda, pues lo que llaman por demanda. Entonces el proceso editorial ha sido ese, el de Pijao, una editorial que está en Ibagué, pero que ya tiene un compás más abierto para todo el país, y muchas veces hemos publicado autores de fuera de Colombia. Nos interesa mucho el rescate de la memoria regional, lo que les decía ahora. Entonces se publicó un libro sobre músicos del Tolima, ensayos, perfiles, entrevistas, novelistas del Tolima, poetas, gente de teatro,
Eso es generar una memoria que seguramente algún día estará acá en esta gran biblioteca nacional. Entonces ese ha sido el proceso, digamos, nosotros hemos aprendido en el camino como muchos editores, por lo menos creo que inicialmente uno ve un libro y sabe cuando un libro está bien hecho o no. Esa es la primera condición. Dime. ¿Y cuántos son hoy en día? Como la editorial, digamos, en términos de equipo, cómo empiezan ustedes dos y hoy cómo es un poco el equipo? Eso ha ido cambiando. Tenemos un consejo de redacción que inicialmente estaba encabezado por Germán Vargas Cantillo, el señor de Barranquilla, que fue del grupo de Barranquilla, y él impulsó mucho, pero hay un momento muy especial en Colombia en cuanto a esta crítica que yo hago sobre los grandes pulpos editoriales, y es el momento en que Plaza y Janés abre una colección de literatura colombiana que se llamó Rotativa, y en ese momento estaba Oveja Negra, que también abrió el compás para tu historia, el compás para autores colombianos mediante la Biblioteca de Literatura Colombiana de los 100 libros de literatura colombiana que publicaron en los 80s. Ahora nosotros somos un equipo que más está en el Tolima. Tenemos un periodista, tenemos un corrector de estilo, tenemos un diagramador y diseñador, pero en lo que hemos sufrido y que han sufrido todos los editores y los autores es el problema de la distribución. Ahora hablamos de eso. Bueno. Ese es otro capítulo. Listo. Selma, por favor. A ver, cuando me di cuenta yo que era editora, pues creo que todavía no, porque eso cambia, todos los días salen cosas nuevas, ahora con la inteligencia artificial, con todo eso, siempre tenemos desafíos. Pero yo les voy a decir personalmente, yo estudié comunicación social y empecé en televisión educativa. Trabajé 5 años y medio en televisión educativa haciendo guiones, todo eso. Después me fui a manejar un proyecto internacional que no tenía presupuesto y empezó la educación a distancia. Y yo estaba en ese momento en el Ministerio de Educación y dijeron, no, el proyecto no tiene plata, nos toca es hacer libros. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía un libro. Entonces me fui para la imprenta y en la imprenta me enseñaron cómo se hacían, cómo se sacaban las galeras, cómo se montaban en la mesa luz y todo, pero cuál era la secuencia, cómo quedaba corregido. Bueno, todo eso empecé así a tener la relación de cómo se hacían los libros. Después del ministerio, entonces me fui para la Javeriana y seguí con educación a distancia, y ahí ya se amplía todo este campo y no eran solo libros, sino eran entonces otra vez televisión, los audiolibros, los programas de radio, bueno, y yo coordinaba toda esa unidad en educación a distancia. Y después el padre Arango dijo, no, quiero una editorial. Y me fui a montar la editorial de la Javeriana, y lo que me dio más duro de todo era cuando veía todos esos inventarios y que los tenía que vender. La venta de los libros, porque es que yo toda la vida viví colgada con la producción, porque había ya unas personas que lo necesitaban. Y ver eso, y ya entonces empezar con todo el comité editorial que vamos a sacar, bueno, y cuál es la imagen del fondo, y cuál, sí, ya eso empieza en el 92. O sea, tuviste que perfilar la política editorial de ese fondo, ahí, digamos, diseñarla desde ceros, claro. Sí, y por necesidad. Me decía, ¿y cuál es el fondo? ¿Y cuántos va a sacar? ¿Y cuántos? Bueno, y empecé a ver qué otras universidades tenían editoriales. Entonces ahí
fue con los Andes, con el externado sí fue después, pero pues mis amigos fue la Universidad de Antioquia, este otro, bueno, había un grupo de universidad y todos estábamos en las mismas, porque venían o de la filosofía o de la comunicación, unos de la economía, ¿sí? Esos éramos los editores. Entonces, ¿usted cómo hace contratos con los editores? ¿Usted cómo vende, cómo lleva inventarios? Porque ahí todavía no teníamos el sistema de ahora, que los sistemas vuelan todo. Mi inventario, no sé si se los mostrara los primeros en la editorial de la Javeriana, en rojo si vendíamos o si no vendíamos, bueno, nosotros mismos íbamos a las ferias, montábamos todo. Después fue que empezaron, yo no fundé el énfasis en editorial. Yo pensé sentíamos la necesidad, pero antes estuvo en comunicación, hay alguien, Gabriela Heivich, sí. Fue Gabriela, sí. Pero yo pensaba que venía de la editorial la necesidad, o sea, que la idea había surgido en la editorial, mira, mejor dicho. En la facultad de literatura decía, necesitamos un campo editorial, y empezó fue comunicación. Con Adriana Urrea también, que venía de filosofía. Sí, Adriana, ella fue Gabriela. la primera que me hizo el manual de estilo de la editorial. Bueno, y después cuando Adriana se fue que yo heredé esa cátedra de Adriana. Sí, esas fueron mis profesoras, Gabriela y Adriana fueron esa primera. No, las otras promociones que les toqué yo era un desastre. Bueno, ¿y por qué? Porque es que esto todo era muy práctico. Yo les dictaba que tienen que hacer contratos de derechos de autor con los autores y todo. Y ellos veían eso tan lejano. Sí, vamos a la imprenta, miren, les llevaba unos súper editores y todo para que les dijera qué era el oficio. Y los muchachos no les veían, ni las niñas, la importancia. Porque eso lo siente uno es cuando ya sale al campo y tiene que ver cómo toma la decisión de qué va a editar, cuántos va a editar, con qué diseño, en qué colección, con qué. Sí, pero eso es en la realidad. Entonces, pues tenerlos cautivos en ese momento era muy difícil. ¿No me oye? Ahí. Ya. Está perfecto. Ya. Sí, está perfecto. Bueno, y después, bueno, por ejemplo, Ángel Nogueira, que fue el que fundó con Emilia Franco Siglo del Hombre, lo conocimos en un congreso en Cartagena donde nos unimos todos los editores académicos, independientes, institucionales, de todo. Y es que Ángel sí, toda su vida fue editor de Antropos y de otros proyectos que tenía en Barcelona. Entonces, ahí, por ejemplo, una cosa que teníamos nosotros en la cabeza es que el editor era una persona. Nos dijo, no, es un concepto que ustedes tienen mal. Un editor es un grupo de personas que arman una línea editorial, que sea literatura, sea arte, y empieza uno a leer sobre todas estas grandes editoriales, y sí, todos eran unos intelectuales o artistas y todo, que forman unas editoriales con una, como con muy fuertes en lo que querían hacer, en lo que querían publicar, cómo lo querían hacer, con unas grandes discusiones. Convicción, era la palabra que estabas buscando. Y así, hasta que, bueno, yo llegué a Siglo en el 2014, cuando Ángel, que era el director editorial de Siglo, pues ya pensaba retirarse y los dos éramos muy amigos. Entonces ahí vine, pero cuando él se fue que empezó entré a la dirección editorial, y ahora sí tengo comité editorial y todo para muchas decisiones,
porque Ángel, por ejemplo, le llegaba un original, lo primero que veía era toda la bibliografía que habían utilizado, hacia dónde iba, y no, yo necesito otros intelectuales que me ayuden a esas decisiones. Muchas gracias. Ahora tú, ¿cuándo empiezas a sentirte editor y cómo ha sido el aprendizaje y las dificultades también? Bueno, las dificultades, todas, el aprendizaje, todo. A ver, como que yo siento que yo venía como de unas reflexiones más como desde pues desde el arte, de la educación con el arte, de las industrias culturales, no, bueno, ahorita hablamos de educación, pero sí, digamos que empezamos como un equipo haciendo de todo, pero pues los primeros 4 años que estábamos haciendo libros de arte, sacábamos 1 o 2 libros al año y nos sosteníamos sobre todo haciendo servicios editoriales, que después, digamos, como el 4 año mi socia, pues yo tenía la socia fundadora y después tuvimos otra socia y como el 4 año las dos se retiraron, entonces yo sentía que yo quedaba como de único socio y me parecía imposible seguir con las 2 líneas, como con el sello editorial y los servicios, y di como un salto, como Me voy por lo más difícil, voy a quedarme con el sello editorial. y fue todo al tiempo, fue como dejar de hacer servicios, empezar a publicar literatura y empezar a ir a ferias, porque tampoco pues con uno, digamos, al 4 año teníamos 8 libros, no se justificaba ir a una feria, pues no daba el ejercicio. Entonces en el 2011 fue la primera Filbo a la que fuimos y eso, no teníamos redes, fuimos ahí solitos al área comercial de Corferias, nos dijeron que no nos alquilaban un stand de menos de 20 metros y dijimos, bueno, vamos. Entonces eran 20 metros, teníamos 8 títulos y para esa feria completamos 12. Entonces era como un salto, sí, que cabían en una mesita en la mitad del stand con un sofá y como que puso un sofá para que la gente se sentara a leerlos y la gente paraba a descansar y nosotros no sabíamos cómo moverlos. Todos los errores, así como, y esa es uno de los libros que sacamos para esa vez, ha sido tal vez, creo que fue tal vez el primer libro del que sacamos 1000, porque siempre habíamos sacado como tirajes más pequeños y seguimos con esta, la reventamos y creo que ha sido el fracaso comercial más grande que hemos tenido, que es una antología de textos sobre Fernando Botero y su obra del 49 al 2010, que nos parecía buenísima, súper conocida, pues veníamos como, ¿no? de todo como de todo este ámbito de investigadores en historia del arte, pero pues le dimos a un libro que no le interesaba ni a los fans de Botero, porque pues no tiene imágenes, ni a las personas interesadas en historia del arte, porque como esos, digamos, profesionales más especializados no les interesa Botero. Entonces fue terrible. Pero uno de los autores que incluimos en una antología, que es Fausto Paneso, que fue periodista cultural por muchos años, llegó al stand y pues habíamos estado visitándolo para la licencia, para publicar una antología y le habíamos contado todo de la editorial, y cuando llegó dijo algo que me pareció muy bonito, que fue como es que, claro, ustedes hasta hoy hacían libros y a partir de hoy son una editorial, y yo, digamos, a mí eso se me grabó y yo siento que sobre todo, más que porque estuviéramos completando 12 títulos, como que la misma experiencia de la feria, porque siento que esos primeros años habíamos estado como muy produciendo desde unas reflexiones muy intelectuales y que venían de la experiencia universitaria, y pues de eso, de conocer unos círculos y de pensar que esos círculos iban a estar interesados en esos libros, pero esa primera experiencia de 2 semanas de feria atendiendo público todo el día, veía uno, ¿no? Como las expresiones, porque además con 8 títulos, pues el tema de las librerías, lo que decía, pues dependíamos era de los servicios editoriales, entonces pues en las librerías, no sé, habríamos abierto distribución en unas 10 tiendas, pero
esa comunicación era súper difícil a veces, ¿no? Porque era mandar una factura de 5.000 pesos, una factura impresa por 5.000 pesos que salía más caro el envío, o el cheque, porque además era en ese momento... Y la consignación, cheques, después recoger, no sé. Sí. Entonces como que también la experiencia en la feria fue también darnos cuenta que tocaba como atender, como entender mucho mejor a los lectores, y que para eso también las librerías no solo eran un canal comercial, sino un aliado y un lugar donde, ¿no? Y a partir de eso también empezamos a pensar la distribución mejor, y empezamos a pensar la relación con las librerías mucho más, y verlos como aliados para hacer eventos, para ir a preguntar qué reacciones generaban los libros. Entonces creo que ese fue el momento, contestando la pregunta. Y con respecto a los programas de formación, pues no, yo, digamos, creo que desde la universidad tenía, digamos, una pregunta porque pues, a ver, yo entré a estudiar arte en un programa, yo entré a estudiar arte en el 2001, en un programa que había sido diseñado en el 97, entonces era muy reciente. Había una línea que era proyectos culturales, que creo que yo fui el primero que me gradué en esa línea en la universidad, y pues había una gran pregunta, como que se estaba profesionalizando mucho en los Andes. Pero en general, en todas las universidades había como un tema de profesional, no, como que venían de lo que eran las escuelas de bellas artes, que era una cosa como más técnica. En muchos años, en los Andes incluso se cerró la escuela de bellas artes en los 70s, y en los 80s abrieron talleres también más técnicos, pero esas reformas que empezó a haber en todas las universidades en los finales de los 90 fue como, bueno, esto lo vamos a profesionalizar y vamos a medir la creación artística con parámetros de conciencias y vamos, no, un montón de cosas. Entonces pues uno entraba ahí con unas reflexiones de, bueno, ¿esto qué? Estoy entrando a algo creativo, ¿qué me puede aportar un contexto universitario? Que sí, como que se puede enseñar la creatividad. Y pues esas son unas preguntas muy interesantes. Y creo que entonces, y creo que cuando yo pensaba que iba a hacer carrera docente, lo pensaba más porque me interesaban todas esas preguntas y no tanto por el contexto, por la academia. Y entonces creo que también al hacer la editorial como un laboratorio editorial, como un espacio de aprendizaje, un espacio de enseñanza, esa pregunta como por la educación siempre ha estado ahí transversal. Entonces, pues como que nunca sabíamos como que para nosotros siempre ha sido muy importante tener practicantes, pero no teníamos como muchas instancias de formalizar eso. Y entonces fue también a partir en pandemia segundo semestre del 2020, que nos sentamos un grupo de editoriales. Bueno, en el camino también varias editoriales, desde el 2012. Ahora hablamos de la diligencia. Bueno. Sí, ahora hablamos. O sea, la siguiente pregunta es sobre distribución y canales. Hay un grupo que creamos la distribuidora, que es La Diligencia, y ese grupo, dentro de La Diligencia, algunos editores nos sentamos en mitad de 2020 a preguntarnos como qué más podíamos hacer, pues todos encerrados en las casas, qué alianzas podíamos hacer, y creamos un programa que se llama el Laboratorio de Creación, que hemos hecho. Este programa, la primera vez fue 12 semanas y las otras veces han sido 14, hemos hecho unas 5 versiones, si no estoy mal, que es sobre todo un programa de escritura creativa, pero que también ha tenido como que el que quiere, como que hemos dejado abierta la posibilidad de que apliquen proyectos editoriales para asistirlos. Han sido muy pocos, han sido como unos 3 o 4, pero ha sido muy interesante como pensar también, y la premisa de todo es un poco la creatividad no se enseña, pero en la coyuntura actual, donde todos los programas de educación tienden a industrializarse, ¿no? Y cada vez hay más plataformas y ¿no? un curso, un video de 30 minutos que se vende a 500 personas y cada vez es menos personalizado. Entonces nuestra oferta de valor, digamos, era más que va a aprender a hacer esto, la creatividad no es una fórmula, no es un 1, 2, 3, pero digamos que
el diálogo en colectivo sí puede como fomentar y ayudar a desarrollar los procesos creativos. Entonces, lo que le ofrecemos es nuestro tiempo de diferentes editores y pues de autores que van invitados a dar charlas y de talleristas que van a hacer talleres en grupo, en grupos pequeños, para desarrollar un proyecto. Digamos, las personas tienen que aplicar con un proyecto y reciben unas charlas de autores invitados, unos talleres en grupos pequeños que van rotando y unas asesorías personalizadas. Y sí, y es eso, es como abrir espacios de diálogo. Para mí la educación es sobre todo eso, abrir esos espacios de diálogo que a veces ni las universidades ni eso, y menos las nuevas tecnologías permiten. Y eso también en parte es la edición. Y es también para nosotros una manera de buscar nuevos autores, que eso también siempre ha sido como una pregunta, como que lo que llega, digamos, de manuscritos no solicitados, pues es muchísimo y es muy difícil que de ahí salga algo que se publique. Pero pues a partir de abrir talleres, abrir programas, hacer alianzas, premios, diferentes estrategias, pues está uno también en contacto como con los lugares en donde está la creación, la novedad, las preguntas. Muchas gracias. Bueno, quiero hablar de ese tema que ha salido, que es el de la distribución, empezando por allá. Pero no solo de la distribución, pues la distribución entendida como uno de los pasos de eso que llamamos la cadena del libro. También me interesa saber cuál es la relación que tienen ustedes con esos otros eslabones de la cadena. Y yo me quedaría aquí toda la tarde haciéndoles 1000 preguntas. Tengo miedo por el público y por el tiempo, porque son 3 además a los que queremos oír. Pero entonces voy a hacer una pregunta así como muy amplia y ustedes la cogen desde donde quieran, pero me interesa saber también cómo han evolucionado esos agentes de la cadena en el tiempo, en su caso la relación con las librerías, la relación con otras regiones también, con la presencia no solo en Bogotá, sino también en el resto del país, la relación con las bibliotecas, que usted ahora lo dijo también. Bueno, ya usted puso ahí su idea muy clara también, pero sí me interesa saber también cómo en el tiempo ustedes cómo sienten que ha ido cambiando ese ecosistema editorial que rodea a las editoriales independientes y bueno, todo lo que también ven que queda por mejorar. Voy a ser muy puntual, pero quisiera comentar 3 cositas. Una, Pijao Editores es como una editorial muy atípica en esta conversación, porque nosotros somos más un grupo cultural, una fundación cultural que alrededor del libro desarrollamos proyectos culturales, reuniones, lanzamientos, recitales, presentaciones, asociados con el Conservatorio de Música, con otras entidades. Eso particularmente corresponde a que no somos una editorial cuyo eje fundamental sea el de vender libros. Sí, yo ahí lo interrumpo porque yo eso me lo notaba ahora cuando los oía todos, cuando oía, por ejemplo, también, digamos, Siglo, lo que es, y creo también por lo que conozco de Laguna, que puede, digamos, obviamente la manera como ustedes lo hacen será única, como lo hace Pijao, pero creo que sí es una característica de los independientes también la necesidad de irse transformando en un proyecto cultural que va más allá de la edición siempre. Todos terminan, al final los que como que subsisten aquí es porque también abren todos esos otros caminos para convertirse en un proyecto cultural. Entonces creo que eso es valioso también, mirar las formas que toma en cada uno de estos casos. La otra parte es que Pijao con sus autores hay una carta de intención del libro y nunca los amarramos a 7 años ni a 10 años. El autor publica su libro, la editorial lo publica y el autor queda en libertad para buscar o hacer otras ediciones de su propio libro. Eso también lo hace muy particular, porque generalmente las editoriales comerciales, y yo estoy en una de ellas como autor, son 7 a 10 años que lo amarran a uno. Pero ahorita les comento esto. El comienzo de la editorial en los años 80 y aún 20 años después, todas las editoriales queríamos estar en las librerías.
¿Cómo hacer para estar en las librerías? Había dos formas. Una, un representante de la editorial que iba con su catálogo y su muestra del señor de la Librería Nacional, que estos libros que lo hacemos en el Tolima de escritores. Entonces él hacía el protocolo de la llegada de un libro. Eso fue una gran experiencia negativa. En ninguna librería recogían lo que llamaban por consignación los libros y ni devolvían los libros ni pagaban. Entonces, en las grandes discusiones sobre el libro y los autores, hablábamos de la distribución. Entonces, en Colombia, ¿quiénes eran los distribuidores de los libros? De los libros de las editoriales, porque las grandes editoriales tienen su propio mecanismo y tienen su propia relación con las editoriales, con las librerías. Y en la librería, finalmente, cuando había realmente libreros, hablo de tercer mundo, tipos con criterio sobre un libro, pues había como una garantía mínima. Pero ese ha sido uno de los problemas. Entonces había que idear la manera de que el libro llegara al lector. ¿En qué forma? A través de los profesores, por ejemplo, a través de las universidades. Y cuando hablo de universidades, destaco la gran empresa editorial de las universidades en estos últimos tiempos, que están cumpliendo una tarea fundamental para los libros. Me parece que la Universidad del Valle, Antioquia, todos hacen unos libros muy bonitos, muy bien hechos, muy interesantes y aportan mucho a las universidades. Entonces, el problema de la distribución. Había que ir prácticamente hasta el lector. Y hoy en día parece que eso no ha cambiado. Ha cambiado, es como la tecnología para llegar al lector. Yo, formando parte de Pijao Editores, al darme cuenta de que los libros tenían ese problema de distribución, presenté algunos de mis libros a una editorial que funcionaba en México, Bogotá y Buenos Aires, que se llama Cangrejo Editores. Y empezaron a editarme mis libros. Ya llevo 7 libros, 7 novelas, un quinteto de la frágil memoria sobre la memoria histórica en Colombia. Y uno va a Madrid, a Casa del Libro están los libros. Va a Guadalajara a la feria, ahí están en la librería los libros. Entonces, eso funciona. Pero los chiquitos, para los chiquitos no nos funciona eso. ¿Cómo hacer que un libro de Pijao esté en Barcelona o en Madrid o en otro país? Muy complicado. Entonces ahora los editores o la tecnología, acabo de enterarme, hay una cosa que acabo de grabar un videíto promocionando un libro o unos libros que se llama buscalibre.com. Tienen una base de datos donde le llega a los lectores directamente el ofrecimiento de los libros y los piden por demanda y por línea. Los editores ahora están dedicados, no están dedicados totalmente, pero el comercio del libro ahora es a través de internet. Yo creo que la pandemia nos enseñó mucho a eso. Y esa es la línea de distribución. Ahora, como los tirajes no son tan grandes, no se habla ahora de lo que Negroponte hablaba en el Ser Digital, de las grandes bodegas que acumulaban libros y libros y libros, libros que me imagino, estaba pensando ahora en los libros de la Javeriana en cajas y ustedes poniendo colorcitos de cuál salía y cuál no. Hoy en día eso no existe, ¿no? Entonces eso ha mejorado un poco la cosa. Pero los escritores de las regiones están bloqueados, no tienen, necesitan promotores culturales, ahora les dicen gerentes culturales, que participen en ese proceso. Hoy tuve el agrado de conocer al compañero que está aquí, que tiene la idea de montar una editorial alternativa pequeña, con autores, poetas jóvenes y todo, de un sector de Bogotá, en Gatibay. ¿Qué más es ese? Sabana Centro, sí.
Entonces uno se da cuenta que para hacer una editorial no necesita tener grandes sumas de dinero, es tener sueños y compartirlos con otros y que otros se sienten a debatirlo con uno. Eso me parece muy importante, sin demeritar lo que hacen las grandes editoriales y el desarrollo del libro y la literatura, lo que llaman aquí en Colombia el canon de la literatura, que no es más que el canon comercial de las editoriales. Jorge Eliezer, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, así que les doy, pues me están diciendo acá y para que podamos abrir algunas preguntas, así que les doy 5 y 5 y me quedo con ganas de que hagamos la segunda parte de esto en algún momento. Pues, a ver, yo en este momento pues no tengo el problema de la distribución, porque para mí Siglo, sí, y buenísimo y organizado y sabe cómo se hace. ¿Cómo se hace? Es que el error que tenemos cuando antes pensábamos que podíamos vender los libros sin tener alguien que supiera cómo, y yo peleaba mucho cuando me pedían resultados de ventas y que tenía que vender. Yo decía, pero el conocimiento, yo no, bueno, me volvía toda. No, después me di cuenta que si no se visibiliza el libro y no tengo lectores, pues que queda en una bodega. Entonces, no, es buscar un excelente distribuidor que sabe, tiene la infraestructura, sabe cómo se ven. Después, cuando estuve en la Javeriana, me dio por que podía vender internacionalmente en el stand de la Javeriana. Aranceles, todo lo que tiene, los papeles que tiene que entregar uno. No, bajé corriendo donde Emilia y le dije, Emilia, por favor, mire, quiere comprarle a la Javeriana. Bueno, entonces, es que esto me suena como si le estuviera haciendo propaganda a Siglo, pero no, es que es otro. Esto. Ellos sí saben los vendedores, saben cómo se maneja todo, cómo son las ventas, cómo ir a una feria internacional, cómo tener un departamento de comunicaciones, cómo, no, todos los inventarios, todo. Bueno, esa parte en este momento no tengo ningún problema y creo que ya no lo voy a tener, pero sí tiene que tener uno una distribución muy organizada para que el libro empiece a encontrar sus lectores. Bueno, sí, nosotros entonces, como contaba, montamos entre varias editoriales una distribuidora que es la Diligencia Libros. Eso fue como en el 2014 y surgió a partir de que, pues decía, nuestra primera feria del libro de Bogotá fue en 2011 y al año siguiente ya había un montón de iniciativas nuevas y no logramos gestionar un stand entre todos los que nos estábamos reuniendo, pero alcanzamos a hacer varias cosas juntos. Y de ahí un poco de un grupo, de ese grupo salió la distribuidora, que igual todos éramos muy pequeños y también nos tocó aprender en el camino. Ahorita nos estamos trasteando de bodega y en la bodega nueva estamos como implementando un montón de aprendizajes de errores que habíamos cometido en la otra bodega, de organizar todo mucho mejor. Pero sí, es que los libros ocupan un montón de espacio y eso uno cuando empieza a hacerlos no lo calcula. Digamos, yo sí pienso que el papel de los libreros y de los distribuidores es clave, que no son solo como unos intermediarios y como unos comerciantes, sino que como las editoriales, las librerías son empresas culturales que es importante que funcionen bien tanto en lo empresarial como en lo cultural, y son centros culturales y yo creo que uno como editorial nunca va a llegar es muy difícil crecer el público si no se apoya en la red de librerías. Es que pues en Colombia, bueno, es que creo que hay como 300 librerías, pero hay muchas que son muy especializadas, jurídicas, ¿no? Religiosas, donde uno no llega, pero nosotros estamos en unas 100. Pero si no fuera con esas librerías, sería imposible llegar a ese público. Son aliados. Es como, sí, tiene uno 100 locales con aliados para llevarles el libro a los lectores. Yo siento, digamos, para nosotros,
todo lo digital es algo que existe casi desde que, ¿no? Cuando nosotros fundamos la editorial, en todos los foros a los que íbamos, la pregunta era, ¿se va a acabar el libro impreso? ¿Se va a acabar? Y creo que pues hemos crecido como con esas reflexiones y al final el libro digital y pues, la venta por internet ha crecido un montón, pero también de la mano de las librerías. Y creo que pues después de todas las reflexiones, una de las conclusiones a las que hemos llegado es, claro, ese canal digital no crece porque no están los libreros, como que el algoritmo es algo que igual se ha desarrollado de una forma increíble y las plataformas de contenidos audiovisuales y de música son unas pioneras que han desarrollado eso, ¿no? Todo lo que cuando uno dice, te interesó esto, entonces también te puede interesar esto, eso cada vez es más acertado, pero en ninguna plataforma termina siendo tan acertado como es un librero. Entonces creo que eso es clave. Busca Libre, pues digamos, claro, desde el punto de vista de los lectores soluciona muchas cosas, pero porque pone al acceso muchos contenidos que a veces es difícil que estén en las librerías, pero también es muy peligroso porque pues están haciendo algo que hizo Amazon en otros países. Creo que llenó un vacío que como Amazon se demoró en entrar a Colombia, entró, pero que es una cosa que como acá no hay como unas leyes tampoco muy claras, hay unas convenciones que seguimos, ¿no? Todos manejamos el precio fijo, eso, pero no hay una legislación que nos obligue. Entonces pues estas grandes plataformas pueden entrar, jugar con descuentos, quebrar un montón de librerías y al final termina siendo un monopolio y terminan privilegiando de pronto a un solo tipo de contenidos y no. El costo del libro, cuando llega al lector, pasa por porcentaje del librero, porcentaje del distribuidor, el 10% del autor. Y el costo de producción del libro. Eso, el costo del libro, con esta canal del proceso del libro, claro que sube en precio considerablemente. Pues yo no creo que lo suba, yo creo que es parte, digamos, porque un libro no es un ladrillo de papel, un libro es un producto cultural y tiene un valor en manos de unos agentes, ¿no? Entonces a mí me parece equivocado ver a los intermediarios, al distribuidor y al librero como un costo, es un servicio, es algo que le da valor al libro, es algo que sin ellos no me llegaría, sin ellos solo me llegarían las 3 novedades que saca la multinacional y que me está presentando ese mes. Esos garantizan como esa diversidad de contenidos. Yo quiero decir algo con relación a eso. Cuando uno hace los costos de un libro para que salga, que tenga todo. Este es un negocio que uno tiene que mover muchos ejemplares de un mismo título, porque en la cadena todos ganan unos porcentajes tan pequeños, pues es que lo he vivido, que uno dice, bueno, pero es que se va a enriquecer el librero, pero es que la librería tiene que pagar el local, los libreros, todo. Entonces, él también está ganando un porcentaje muy pequeño. Entonces, es hacer cosas muy buenas y que tengamos muchos lectores donde les llegue. Sí, y digamos que también desde las preguntas que nos hacemos aquí en la Biblioteca Nacional y bueno, en el Ministerio de Cultura alrededor de las políticas del libro, entendemos al libro como ese objeto cultural en el que se articulan todos estos agentes y acciones alrededor. La política tiene que tocar a todos esos agentes y acciones, no solamente a los creadores, no solamente a los editores, no solamente a las bibliotecas. Se entiende que ese es el ecosistema completo y que llegar al lector implica contemplar todos esos pasos y es ahí donde la política creo que tiene que trabajar. Entonces eso pues sí, es algo, también digamos hace parte de nuestras preguntas y reflexiones para saber dónde es que hay que trabajar. Bueno, yo no sé si, yo quería hacer
esperen que tenía varias últimas preguntas que les quería hacer y creo que ya no se puede porque ya me están esperando aquí con el tiempo. No sé si el público puede hacer alguna pregunta. Podemos cortar la transmisión, pero si están ahí sentados y alguno tiene alguna pregunta, la podemos hacer, ¿no? ¿O tenemos algo después en esta sala? ¡Ay! Listo. Entonces, 2 preguntas del público. Listo. 1 y 2, que fueron los 2 primeros que alzaron la mano. Lo siento. Listo. 1. Pequeñas en la formación del lector. Pues tú acabas de hablar de las políticas y que es necesaria una política cultural, pero ¿qué vínculo tienen esas editoriales pequeñas con las escuelas, con el Ministerio de Educación, con las Secretarías de Educación, con las Secretarías de Cultura, como parte fundamental del libro? Si no hacemos lectores en la escuela o en la familia, no vamos a tener quien compre libros al futuro. Sí, eso es una inversión, eso no es un gasto, es una inversión. Entonces, ¿cómo se vinculan los...? Y además es una obligación, ¿sí? Formar los lectores es una obligación del sistema educativo, pero también de los que producen libros. Entonces, ¿cómo es ese vínculo de ustedes como editoriales pequeñitas? Porque yo conozco todo el engranaje que hay con las grandes editoriales y todo, pero casi nunca le llegan a uno los libros de las editoriales pequeñitas, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes o de las editoriales más recientes, más jóvenes, independientes? ¿Cómo sería ese vínculo? ¿Quién se pide responder? Porque solo uno va a poder responder por los tiempos. Yo respondí eso. Es un poco, sí. Sí. Sí, señor. Sí. Dale. Pues yo no sé si tenga la respuesta, pero, Sí, yo no sé pero puedo comentar un par de cosas. Es una gran pregunta y es complicadísimo, sobre todo porque claro, las editoriales independientes somos un pequeño fragmento de un gran mercado editorial y ese mercado se ha especializado un montón. Entonces además hay un montón de cosas que han ido muy rápido, ¿no? Y entonces ahorita claro, las editoriales más grandes tienen una oferta para escuelas, pues todos los libros de plan lector, que es complejo porque hay muchos libros que ni siquiera pasan por las librerías, ni siquiera saben. Entonces hay una fuerza comercial que los pequeños no tenemos, pero además al sacar eso del circuito de librerías, pues deja de fortalecer, es un golpe duro a las librerías y es un golpe duro a la formación de lectores a la larga. Así, es paradójico porque se llega a un público digamos, de niños y niñas en formación, pero se deja de fortalecer un circuito que podría promover también más lectores. Y lo otro es que, y el otro gran cambio que creo que ha habido en los últimos, ¿qué será eso?, 20 años, es que se creó como el género de literatura juvenil, ¿no? Entonces también se encasilló a un público en formación en un nicho del que creo que todavía hay muchas dudas de si se sale o no. Como que yo La literatura con adjetivos de María Teresa Andrueto en este caso. Que hace, pues en los 90s, cuando yo era adolescente uno leía, no sé, Kafka, ¿no? Como hacía una entera, pero entraba uno muy rápido en contacto con unos contenidos, y ahorita entonces como que hay más categorías y más sí, oferta especializada, y siento que es difícil. Digamos, nosotros de todas maneras como Laguna no tenemos una oferta infantil, pero sí tenemos unos libros que que así no los habíamos planteado como literatura juvenil, sí creemos que pueden, pues que funcionan y que hemos visto que funciona con un público joven, con los lectores jóvenes, pero el acceso es difícil. Gracias. Y bueno, quisiera complementar también que en el caso de la biblioteca está el lugar de las bibliotecas públicas como el espacio de democratización del libro y de acceso al libro ahí sí en todo el territorio nacional, y digamos que ahí nosotros también trabajamos para abrir espacios de circulación para esos libros colombianos independientes también en el país. La segunda pregunta puede ser, por favor, muy puntual. Sí, listo, gracias. ¿Cuál de los tres quiere responder muy puntualmente a la pregunta? Quiero hacer un comentario. Yo creo que hay que hacer profesores lectores.
profesores, nuestros profesores, da pena. Yo dizque hice un doctorado en literatura en la prestigiosa Universidad Javeriana y me fue muy regular, no por mal estudiante. Yo creo que hay que hacer profesores lectores a través de campañas estatales de política cultural para las universidades formadores de educadores, enfaticen más la lectura, la discusión, para que luego ellos conviertan a los niños en buenos lectores, no obligándolos, sino seduciéndolos. Y creo que esos niños que son buenos lectores serán padres que enseñarán a sus hijos a ser buenos lectores. Los niños que no ven leer a sus padres, pues no le dan importancia al libro. Entonces creo que eso podría ser, y además que las políticas estatales y públicas sobre el libro son terribles. Yo creo que falta más, ¿no? Ni siquiera en los gobiernos alternativos hemos visto que se proponga una cosa masiva. Eso del libro al viento, por ejemplo, que fue un buen proyecto para crear lectores, terminó siendo nada, ¿no? Ahora ha desaparecido prácticamente. No, sigue vivo, sigue vivo. Sigue vivo, pero como moribundo. Sigue vivo, cumple 20 años el año que viene. Pero yo quería decir que yo creo que sigue habiendo grandes libreros, que lo que pasa es que, claro, yo siento que la situación del mercado editorial en Colombia es muy particular, porque en general del mercado en español no hay como otras lenguas donde haya como tantos países produciendo libros, y pues Colombia está en la mitad del mapa del mercado editorial en español. Entonces digamos, no es difícil entrar a una librería en Bogotá y encontrar, pues claro, la mayoría, habrá mucho libro español, pero es fácil encontrar libros de 8 o de 10, editados en 8 o en 10 países de Latinoamérica y de España, en español. Entonces eso es muy complejo, eso no hay nada parecido, como que muchas veces miramos unos referentes en temas de legislación, que es como Francia, que Francia, digamos, toda la legislación está alrededor de proteger a las librerías, pero entonces, claro, allá, al proteger a las librerías, se protege a la edición francesa, porque el 98% de los libros que se consiguen en las librerías francesas son edición francesa. Acá en Colombia, la edición colombiana, eso es una deuda que tenemos como poder medir eso, pero no debe llegar al 30%. Entonces claro, todo lo internacional y todo lo multinacional pues bombardea las librerías y tiene un montón de cosas. Entonces ahí sí, yo creo que nos hace falta hacer también un gran pacto entre sectores, entre editores colombianos y librerías colombianas, y pensar desde la política también cómo promover las dos cosas en paralelo, y eso. Entonces, claro, a veces uno sí siente como ciertos roces con las librerías y toca terminar haciendo como editoriales algunas iniciativas de promoción y algunas cosas, pero yo creo que nos falta también es entender esa condición y trabajar conjuntamente para promover la lectura y promover pues los autores y la edición colombiana. bueno, muchas gracias. Sí. Creo que no. Para decir que en Bijao nació otra editorial independiente, muy de poesía, que se llama Casa de Libros, Okay. dirigida por otro de mis hermanos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón la demora para lo que sigue. Y bueno, lo estamos grabando y lo estaremos compartiendo porque nos interesa mucho que se reconstruya colectivamente esta memoria de los independientes aquí. Muchas gracias a